Los pilotos profesionales se entrenan durante toda su carrera para asegurarse de estar listos en caso de que ocurra lo peor. Entonces, si finalmente sucede y logran salir adelante, los pilotos suelen ser considerados héroes. Pero, ¿y si el resultado no fue en realidad gracias a ellos? ¿Y si el milagro ocurrió a pesar del esfuerzo de esos héroes? Sigue atento. Las gaviotas son criaturas fascinantes y a menudo mucho más grandes de lo que la mayoría de la gente piensa, con envergaduras que superan el 1,5 metros y con pesos de alrededor de 1,5 kilos. Hay varias subespecies de gaviotas en Europa, pero en la zona de Moscú las más comunes son las gaviotas argentias europeas o las gaviotas del Caspio. El periodo de anidación de estas aves es entre mediados de abril y mediados de julio, y después de eso, las aves jóvenes, llamadas volantones, comenzarán a alejarse de las zonas de anidación en busca de nuevos lugares para alimentarse. Puedes imaginarlos como aves adolescentes que vagan por los cielos sin mucha experiencia de vida, lo que hace que el movimiento de su parvada sea muy impredecible. A principios del otoño, estas gaviotas suelen buscar zonas grandes y abiertas sin muchos árboles ni edificios para descansar durante la noche. Lo que, como te puedes imaginar, significa que los aeropuertos suelen ser perfectos para esto, especialmente cuando la pista está agradable y caliente después de un día soleado. Esto puede representar una gran amenaza para el tráfico aéreo, así que existen muchas contramedidas y reglas estipuladas para lidiar con ello. Y ese también fue el caso en el aeropuerto Chukovsky-Ramenskoye, situado a unos 40 kilómetros al sureste de Moscú, en Rusia. Durante años, la autoridad del aeropuerto había luchado contra este problema recurrente de aves, pero sin mucho éxito, lo cual probablemente se debía al hecho de que había varios vertederos ilegales en las inmediaciones del aeropuerto que servían como lugares de alimentación perfectos para las aves. En 2019, cuando ocurrió esta historia, existía una legislación que prohibía cualquier tipo de actividad que pudiera atraer permanentemente aves dentro de un radio de aproximadamente 15 kilómetros de un aeropuerto operativo. Pero aunque el aeropuerto se quejó y presentó demandas contra estos vertederos ilegales, nunca se hizo nada al respecto. Esto significaba que el aeropuerto se había visto obligado a idear otras formas de ahuyentar a las aves, lo que incluía cosas como cañones de propano y otros dispositivos acústicos distribuidos a lo largo de la pista principal. Lo cierto es que esas cosas sí funcionaron al principio, pero el problema con las gaviotas es que son muy inteligentes. Así que se dieron cuenta rápidamente de que esos dispositivos en realidad no representaban ningún peligro real para ellas, especialmente porque los dispositivos estaban programados para activarse en intervalos regulares y no solo cuando eran necesarios. Por lo que pronto se convirtieron simplemente en un sonido de fondo molesto para las aves. Por otro lado, el peligro por aves no es algo exclusivo de este aeropuerto en particular. De hecho, la mayoría de los aeropuertos tienen este problema, y especialmente durante las temporadas de migración en primavera y otoño, las aves son algo que nosotros, los pilotos, siempre tratamos de tener en cuenta. Si se observan grandes bandadas de aves en un aeropuerto, el control de tránsito aéreo normalmente incluye información sobre esto en el Servicio Automático de Información Terminal, el ATIS. Y entonces formará parte del informe de amenazas que nosotros, los pilotos, hacemos antes de una aproximación o despegue. Pero en agosto de 2019, la información del ATIS, que indicaba peligro por aves, se había transmitido casi de manera continua durante un mes en el aeropuerto de Chukovsky, por lo que los pilotos se habían vuelto casi tan insensibles a ella como las propias aves al equipo de ahuyentamiento. 2. El 15 de agosto de 2019, alrededor de las 4:30 de la mañana, hora local, un Airbus A321 de Ural Airlines estaba en aproximación final a la pista 1-2 del aeropuerto de Chukovsky. Era el inicio del crepúsculo, y cuando los pilotos aterrizaron y comenzaron a rodar hacia su posición de estacionamiento, nada parecía fuera de lo común. Era un día perfectamente normal. Una vez que estacionaron la aeronave, desembarcaron a los pasajeros y luego cerraron las puertas, ya que este era su último vuelo del día y la siguiente tripulación no llegaría hasta dentro de una hora aproximadamente. Dentro del aeropuerto, la tripulación de la mañana acababa de llegar y estaba realizando sus chequeos médicos antes de la salida, lo cual es un procedimiento común en Rusia. Cuando terminaron con eso, los dos pilotos comenzaron a realizar su preparación previa al vuelo para su próximo viaje desde el aeropuerto de Chukovsky hacia Simferopol, en la península de Crimea, ocupada por Rusia. El clima parecía estar generalmente bien para el vuelo. Un sistema frontal con tormentas eléctricas había pasado durante la noche, causando lluvias significativas en el área de Moscú, pero ya se había desplazado más hacia el este y no representaría un problema para su vuelo.
Todavía estaba nublado afuera, pero con buena visibilidad general y vientos ligeros del sureste, así que estaban planeando usar la pista 1-2 para la salida. Todos los NOTAMs, cartas meteorológicas significativas y planes de vuelo también estaban en orden, así que los pilotos decidieron cargar 16 toneladas de combustible, informar de eso al despachador y se dirigieron con sus 5 sobrecargos para informarles sobre el próximo vuelo. Entonces, ¿quiénes eran los pilotos que iban a operar este vuelo? Bueno, el capitán tenía 42 años y había trabajado para Ural Airlines durante los últimos 6 años, donde comenzó como primer oficial directamente después de la escuela de vuelo. En el momento de este vuelo, tenía un tiempo total de vuelo de 4.275 horas, de las cuales la gran mayoría, 4.125, las había volado en la familia Airbus A320. Su historial de entrenamiento era bueno, sin problemas importantes registrados, y recientemente había aprobado su chequeo de competencia de licencia, donde fue evaluado exitosamente en aspectos como despegue proyectado y falla de motor después del despegue. Pero vale la pena señalar aquí que el capitán no fue inicialmente aceptado en la aerolínea en 2012 debido a una evaluación psicológica no satisfactoria. Esa prueba había mostrado un comportamiento reactivo, combinado con excitabilidad, impulsividad, tendencia a la dominación y dificultad con la autoridad, además de negación y desplazamiento de información negativa como mecanismos de defensa. Combinados, estos factores podrían, según el psicólogo, llevar a reacciones tardías y más lentas, así como a un comportamiento desorganizado si se le sometía a un alto nivel de estrés. Eso sí, se le permitió volver a presentar esa prueba después de 6 meses y entonces obtuvo resultados mucho mejores, lo que le permitió comenzar su entrenamiento. Pero una prueba similar que se realizó más tarde, en 2018 y antes de su ascenso a piloto al mando, mostró tendencias muy similares. Pero esa prueba no se consideró confiable debido a los mecanismos de defensa percibidos del capitán durante la prueba. Básicamente, había aprendido a decir lo que el psicólogo quería escuchar, haciendo que la prueba fuera, en esencia, inútil. Ahora bien, ninguno de estos rasgos había sido visible en el desempeño de sus funciones durante los años que había trabajado. Pero como dije al principio, muy pocos pilotos nos enfrentamos alguna vez a una situación realmente desafiante, y es solo cuando eso sucede que este tipo de rasgos pueden revelarse. El primer oficial era muy joven, tenía 23 años y solo había estado trabajando para la aerolínea por poco menos de un año. Tenía un tiempo total de vuelo de 780 horas, de las cuales 624 fueron en aviones de la familia Airbus A320, por lo que, en cierto modo, era nuevo en su puesto. Su historial de entrenamiento también era bueno, pero su evaluación psicológica había mostrado tendencias similares a las del capitán, pero con el añadido de inmadurez, impulsividad y competitividad, algo que podría llevar a violaciones intencionales y desorganización bajo estrés. Ahora te estarás preguntando, con este tipo de evaluaciones, ¿por qué estos pilotos lograron aprobar sus evaluaciones? Y la respuesta a eso es que probablemente todos recibiríamos al menos alguna de este tipo de evaluaciones negativas al ser sometidos a ese tipo de pruebas. Todos tenemos debilidades y el reto para los psicólogos de aviación es encontrar dónde trazar la línea de lo que es aceptable y lo que no. Ambos pilotos fueron considerados por encima de esa línea en general, pero es interesante tener en cuenta estos rasgos de personalidad mientras continuamos con esta historia. Una vez que se completaron las instrucciones, la tripulación salió hacia la aeronave que los esperaba en la plataforma. Era un Airbus A321 de 15 años en excelentes condiciones, equipado con 2 motores turbofan CFM56 de alto índice de derivación. Ya hemos visto esta versión de las turbinas CFM56 antes, en el episodio sobre el vuelo 754 de TAP Air Portugal, y en ese episodio expliqué que estos motores utilizan 4 compuertas de bloqueo en cada motor para activar el empuje inverso. Cada una de esas compuertas bloqueadoras tiene 2 mecanismos de bloqueo independientes, asegurando que el empuje inverso no pueda activarse por accidente, incluso si uno de los seguros llegara a dañarse, y es importante recordar esto. En cualquier caso, la tripulación decidió que el capitán sería quien pilotaría el avión durante el vuelo, y el primer oficial, por lo tanto, sería quien lo monitorearía. Esto significaba que, después de que los pilotos dejaron sus maletas dentro de la cabina, el primer oficial salió para hacer la inspección exterior y el capitán comenzó a revisar el registro técnico. Pronto se dio cuenta de que estaba completamente limpio, sin fallas en toda la lista de elementos, así que simplemente lo dejó a un lado y comenzó a preparar la cabina para la salida. El capitán también había hablado antes con el capitán anterior en la sala de tripulación, quien le dijo que la aeronave estaba en muy buenas condiciones.
Mientras tanto, la tripulación de cabina comenzó a dar la bienvenida a los 226 pasajeros a bordo y cuando todos estuvieron sentados, la aeronave estaba casi completamente llena. Mientras esto sucedía, supuestamente se estaba llevando a cabo una inspección de pista, donde se determinó que la pista estaba libre de objetos y aves, y fue clasificada como mojada, con zonas con agua acumulada. Ahora bien, digo supuestamente porque se suponía que debía hacerse esa revisión y la persona a cargo afirmó que la realizó, pero no había registros oficiales de que realmente se hubiera llevado a cabo. Y resulta que había muchas aves presentes cerca de la pista. Cuando el primer oficial regresó a la cabina, el capitán casi había terminado con su configuración previa al vuelo, así que en cuanto el primer oficial se sentó y estuvo listo, el capitán comenzó su briefing previo al vuelo. Como este era el primer vuelo del día, incluyó una charla de emergencia, en la que se detalló lo que necesitaban hacer en caso de una falla del motor después del despegue. Este tipo de briefing es común en la mayoría de las aerolíneas, ya que una falla del motor justo después del despegue se considera una de las fallas más críticas en cuanto al tiempo que podríamos enfrentar, y por eso la repasamos todos los días para tenerla presente en caso de que suceda. Cuando terminaron con eso, el capitán continuó con la charla sobre la ruta de rodaje y la salida, pero no habló específicamente sobre la amenaza de aves. No me parece particularmente extraño, ya que esta era una amenaza más o menos latente en este aeropuerto en particular, y en el peor de los casos, el briefing de emergencia que acababan de hacer cubriría lo que se debe hacer. Pero dado que el ATIS mencionó actividad aislada de aves, podría haber sido una buena idea al menos señalarlo. Así que probablemente este sea un buen momento para hablar sobre lo que los pilotos deben hacer en caso de que piensen que las aves podrían ser una amenaza. Cuando estamos en tierra antes del despegue, la decisión es relativamente fácil. Si vemos una parvada de aves o aves grandes cerca de la pista, simplemente se lo informamos al controlador aéreo, y normalmente envían personal con pistolas de señales u otra cosa para intentar ahuyentarlas. Eso puede tomar unos minutos, pero sigue siendo mucho mejor que arriesgarse. Pero si ya hemos iniciado la carrera de despegue cuando notamos las aves, bueno, entonces la decisión se vuelve un poco más complicada, porque ahora el piloto al mando tendrá que juzgar qué tan grande es realmente la amenaza que representan esas aves. En el régimen de baja velocidad, que es por debajo de 80 nudos en el Boeing que yo vuelo, pero por debajo de 100 nudos en ciertos aviones Airbus, lo más seguro que se puede hacer si se identifica una gran bandada de aves es simplemente rechazar el despegue. En ese punto, la velocidad no es lo suficientemente alta como para causar una maniobra particularmente violenta, y queda suficiente pista para detenerse. Pero si la velocidad es mayor que eso, se debe hacer una evaluación inmediata del riesgo. Normalmente, solo rechazamos los despegues a alta velocidad debido a falla del motor, incendio, alerta predictiva de cizalladura del viento, o si el avión no es seguro o no puede volar, y en condiciones severas, la aeronave podría considerarse insegura para volar debido a esas aves. Pero es una decisión mucho más difícil de tomar, ya que un rechazo de despegue a alta velocidad es una maniobra mucho más violenta con menos pista disponible. Debido a esto, normalmente se ignoran las aves individuales, pero las parvadas de aves grandes son un asunto completamente diferente. Los motores de las aeronaves comerciales han sido certificados para poder operar después de un impacto con un ave sin perder demasiado empuje y seguir funcionando. Pero eso es después del impacto con un ave grande, no con varias, así que una parvada de aves es algo potencialmente muy peligroso. Bien, si esto sucede durante la aproximación o el aterrizaje, tenemos que hacer una evaluación similar, pero puede ser aún más complicado en ese momento. Obviamente, siempre tenemos la opción de hacer una ida al aire, pero esa decisión debe tomarse en una etapa temprana, cuando sea razonablemente obvio que podremos evitar las aves al hacerlo. Si hay alguna duda, en realidad es mejor continuar la aproximación a través de las aves con el motor ajustado a una potencia relativamente baja, porque eso minimizará el daño de cualquier impacto. La experiencia ha demostrado que hacer una ida al aire y luego golpear la parvada con el motor ajustado a potencia de ida al aire podría, en el peor de los casos, causar daños mucho mayores y potencialmente una pérdida de empuje en ambos motores, lo cual, por supuesto, podría ser catastrófico. Por eso es buena idea mencionar al menos que podría haber aves cerca si el ATIS lo enfatiza. Pero como dije al principio, el ATIS siempre lo mencionaba en este aeropuerto en particular, así que los pilotos probablemente ya habían empezado a ignorarlo. De todos modos, una vez que terminaron los briefings, los pilotos completaron los cálculos de rendimiento para el despegue, lo que les dio una velocidad de decisión V1 de 166 nudos, una velocidad de rotación de 166 y una velocidad de ascenso con un solo motor, V2, de 168 nudos.
Después de eso, leyeron la lista de comprobación antes del arranque y, a las 6:05 con 43 segundos, el vuelo 178 de Ural Airlines recibió autorización para el remolque y el arranque y comenzó a alejarse de la posición de estacionamiento. Los motores se encendieron en secuencia durante el remolque y, tan pronto como la aeronave estuvo orientada hacia el noroeste en la plataforma, el primer oficial solicitó autorización para rodaje. El controlador aéreo respondió y les indicó que esperaran la pista 1-2 y que siguieran al vehículo Follow Me, que estaba delante de ellos hacia la calle de rodaje Bravo 7. El primer oficial repitió la instrucción y la aeronave comenzó a moverse por la plataforma. Hasta ahora, todo iba bien. La lista de verificación antes del despegue se completó hasta la línea, y cuando el vehículo Follow Me los dejó en Bravo 7, el primer oficial cambió a la frecuencia de la torre e informó que estaban listos para ingresar a la pista. Cuando el controlador de la torre escuchó esto, les dio los buenos días y autorizó al vuelo 178 para ingresar y alinearse en la pista 1-2. Y también les dio el viento en superficie de 110 grados a 4 metros por segundo. Y aquí sucedió algo interesante porque cuando la aeronave comenzó a rodar, el capitán de repente dijo, «Aquí apenas hay aves, ¿verdad?» Y el primer oficial confirmó, «Sí, apenas hay». Pero parece que el capitán definitivamente estaba viendo algo porque continuó con «apenas hay, pero algún tipo de parvada está volando por allá», a lo que el primer oficial respondió «bueno, sí, hay algo volando». Todo esto indica que el capitán definitivamente vio una parvada de aves que era lo suficientemente grande y cercana como para llamar su atención, pero nunca transmitió estas preocupaciones al controlador aéreo. En cambio, la aeronave continuó rodando y recorriendo la pista en sentido contrario para prepararse para el despegue, y la conversación sobre las aves continuó durante los siguientes segundos mientras la aeronave comenzaba a girar, alineándose con la pista 1-2. Ahora, antes de entrar en la carrera de despegue, hay algunas otras cosas que necesitas saber, tanto sobre la pista que estamos a punto de usar como sobre el Airbus A321. Verás, la pista 1-2 en el aeropuerto de Chukovsky era absolutamente enorme. Tenía 70 metros de ancho, en comparación con los 45 estándar, y 4.600 metros de largo, lo que la hacía aproximadamente el doble de larga que una pista normal. Esto es importante desde la perspectiva de un despegue interrumpido, porque significa que incluso con una alta velocidad de rechazo debería quedar suficiente pista para frenar. La velocidad de decisión, V1, se calcula simultáneamente como la velocidad más alta a la que se puede realizar un despegue interrumpido de manera segura y la velocidad más baja desde la cual se puede efectuar un despegue seguro después de una falla en un solo motor. Pero V1 nunca puede ser mayor que VR, la velocidad de rotación. Esto significa que, con una pista extremadamente larga, la primera definición de V1 como la velocidad segura para detenerse podría teóricamente ser significativamente mayor, pero nunca lo es. La otra importancia de esta pista larga era que los pilotos podían usar algo conocido como temperatura flex en sus motores. Esto es similar a una temperatura asumida en aeronaves Boeing y es una técnica utilizada para reducir el empuje de despegue al mínimo posible para un despegue seguro. Esto reduce el desgaste del motor, el ruido y el consumo de combustible, y por lo tanto casi siempre se utiliza si las condiciones y la pista lo permiten. En este despegue en particular, la temperatura flex seleccionada fue de 49 grados, lo que resultaría en un ajuste de N1 de despegue del 83%, que es una reducción bastante grande, pero completamente comprensible dado el tamaño enorme de la pista. Lo cierto es que el propio Airbus viene con algunas peculiaridades técnicas que es bueno conocer para entender lo que está a punto de suceder. En primer lugar, es un avión que intentará asistir a los pilotos tanto como sea posible en caso de que ocurra algo inesperado. Un ejemplo de esto es que la aeronave aplicará automáticamente algo de timón de dirección hacia el motor que sigue funcionando en caso de una falla de motor después del despegue, lo suficiente para que los pilotos puedan mantener el control de la aeronave más fácilmente. Sin embargo, esto no será suficiente para cancelar completamente el efecto del empuje asimétrico, por lo que se espera que el piloto aplique más timón de dirección una vez que la situación esté clara. La cantidad de timón de dirección necesaria se indicará en el indicador de derrape y resbalamiento en la pantalla principal de vuelo, el cual se volverá azul y se convertirá en lo que se conoce como un objetivo beta si se cumplen ciertos criterios. Eso sí, es muy importante que el piloto a los mandos aplique suficiente timón de dirección para centrar este objetivo beta, porque si no se hace, la aeronave se inclinará hacia el motor activo, algo conocido como resbalamiento lateral. Y esto causará más resistencia de la óptima para lograr el mejor rendimiento de ascenso.
La forma correcta de manejar una falla de motor durante el despegue se practica y evalúa en cada revisión en simulador que los pilotos de Airbus realizan, hasta que debería volverse algo casi instintivo. Y Airbus también ha estipulado un procedimiento a seguir en caso de que falle un motor en V1, y ese procedimiento indica que, inicialmente, el piloto debe usar el timón de dirección para mantener la línea central, y luego, una vez que se alcanza la velocidad de rotación, el piloto debe rotar la aeronave hasta una actitud inicial de 12 grados y medio para asegurarse de que el avión despegue correctamente. Una vez que la aeronave está en el aire con una razón de ascenso positiva sostenida, se debe retraer el tren de aterrizaje y ajustar el cabeceo hacia abajo para seguir los directores de vuelo. Estos indicarán un cabeceo que mantendrá la aeronave volando a una velocidad mínima de V2 y máxima de V2 más 20 nudos. Es muy importante enfocarse en lograr que la aeronave vuele de manera segura durante esos primeros segundos, así que no se deben realizar otras acciones por debajo de los 400 pies, aparte de cancelar cualquier advertencia y retraer el tren de aterrizaje. Por encima de los 400 pies, el piloto a los mandos puede pedirle al piloto de monitoreo que realice cualquier acción del ECAM o elementos de memoria, pero no por debajo de esa altitud. Entonces, ¿por qué es tan importante mantener esa velocidad V2? Bueno, esta es la velocidad que se ha calculado para cada peso, donde la aeronave estará sometida a la mínima resistencia y por lo tanto ascenderá de la manera más eficiente posible con solo un motor. Si se permite que la velocidad caiga por debajo de V2, la aeronave tendría que elevar más el cabeceo a un mayor ángulo de ataque para mantener el vuelo. Y ese mayor ángulo de ataque generará más resistencia inducida y posteriormente requerirá más empuje para mantenerse, algo de lo que carecerá la aeronave porque solo cuenta con un motor funcionando. Esto llevaría a una velocidad todavía menor, requiriendo un ángulo de ataque todavía más alto, lo que generaría aún más resistencia, pero ya entiendes la idea. Por eso es tan importante mantener la velocidad V2, como veremos en un momento. Ya que estamos hablando del ángulo de ataque, también deberíamos mencionar el siguiente sistema de seguridad fantástico que ofrece el Airbus. Las protecciones de ángulo de ataque, conocidas como Alpha Floor y Alpha Max. No entraré en todos los detalles de estos sistemas porque son muchos. Pero lo que necesito que entiendas es que la aeronave, si está en la ley de control normal, no permitirá que el piloto eleve tanto el morro que el ángulo de ataque cause una pérdida, lo que significa que las alas esencialmente dejarán de producir sustentación y la aeronave caerá o dejará de ser controlable. Si el piloto sigue intentando elevar el morro cuando la velocidad no es suficiente para soportarlo, la aeronave simplemente se negará y, en su lugar, mantendrá el cabeceo en un nivel que sostenga el ángulo de ataque máximo permitido. Recuerda eso. Así que, con todo eso en mente, volvamos al vuelo 178 de Ural Airlines y a sus pilotos, quienes ahora se estaban preparando para despegar de la pista 1-2. La lista de verificación antes del despegue, debajo de la línea, fue completada y con eso los pilotos verificaron que los flaps estaban en la configuración 1, que las velocidades estaban correctamente ajustadas y que la cabina estaba asegurada para el despegue. También hicieron algunos comentarios finales sobre aves, pero nada que pareciera preocuparles demasiado. Así que a las 06:12 con 42 segundos reportaron estar listos para el despegue. En ese momento habían dado la vuelta aproximadamente 320 metros antes del umbral de la pista 1-2, probablemente para ahorrar tiempo, ya que desde ese punto tenían más que suficiente pista disponible. El controlador aéreo respondió: Sverdlovsk 178, pista 1-2, autorizado para despegar, actividad aislada de aves, y el primer oficial repitió esta instrucción. El capitán adelantó entonces las palancas de empuje para estabilizar las turbinas y luego las movió a la posición flex. Esto hizo que ambas turbinas aceleraran al 83% de N1 y la aeronave comenzó a acelerar lentamente por la pista. Ahora bien, por alguna razón los directores de vuelo estaban apagados, pero eso tuvo poco efecto ya que se activaron automáticamente en cuanto las palancas de empuje se movieron hacia adelante a la posición flex. Solo unos segundos después de iniciar la carrera de despegue, el comandante debió haber visto de nuevo algunas aves porque de repente exclamó: «Vamos, sigue de largo, pájaro, blayat», que es una grosería común en ruso. En ese momento, la velocidad era de solo unos 60 nudos, muy por debajo de su velocidad de decisión y claramente dentro del régimen de baja velocidad, pero la amenaza no debió ser muy grande porque no hubo ningún intento ni siquiera discusión sobre rechazar el despegue. El primer oficial pronto anunció: 100 nudos, a lo que el comandante respondió: «Check». Pero solo unos segundos después, cuando la aeronave aceleró más allá de 140 nudos, el primer oficial de repente gritó varias groserías en ruso.
Es probable que hubiera visto una parvada de aves comenzando a cruzar su trayectoria, pero, de nuevo, aunque en este punto todavía era técnicamente posible rechazar el despegue, eso no sucedió. La aeronave continuó acelerando y cuando pasó los 166 nudos, el primer oficial anunció B1, rotación. Y el capitán comenzó a rotar la aeronave lentamente, tan lentamente que la velocidad aumentó hasta 181 nudos antes de que despegaran de la pista, significativamente por encima del B2 de 168 nudos. Esa lenta rotación podría ser una señal de que el capitán quería evitar deliberadamente algo que vio frente a él. Pero fuera lo que fuera, no tuvo éxito. A los pocos segundos del despegue, se pudieron escuchar en la grabadora de voz de cabina los sonidos de múltiples impactos de aves mientras la aeronave atraviesa una parvada de 15 a 20 gaviotas grandes. Las aves impactaron varias partes de la aeronave y al menos 3 fueron absorbidas por la turbina izquierda y una por la derecha. Esto tuvo consecuencias inmediatas y terribles. Las vibraciones indicadas del núcleo de ambas turbinas subieron al máximo en 1 segundo en la turbina izquierda y en 4 segundos en la derecha. El ave que entró en la turbina derecha probablemente fue lanzada inicialmente contra el carenado de la turbina, causando una pequeña fuga de aire de purga justo frente al sensor T12 que se utiliza, entre otras cosas, para ayudar a calcular los ajustes de empuje de la turbina. Esto provocó que la turbina derecha redujera inmediatamente el N1 en aproximadamente un 3%. Luego, probablemente parte de ese ave fue absorbida hacia el núcleo de la turbina, donde causó algunos daños a las aspas del compresor de alta presión. Pero en el lado izquierdo, sin embargo, las cosas estaban mucho, mucho peor. De las aproximadamente 3 aves que fueron absorbidas, al menos una de ellas habría sido considerada como grande, lo que significa que la turbina ahora estaba sometida a una ingestión de aves mayor de la que había sido certificada para soportar. Esto provocó múltiples daños en las aspas del ventilador y en los componentes internos, suficientes para que el N1 disminuyera rápidamente casi hasta ralentí y para que la turbina dejara de producir empuje hacia adelante. En otras palabras, los pilotos estaban experimentando una falla real de la turbina durante el despegue, que era para lo que se habían preparado previamente y también practicado muchas veces en el simulador, pero esto no se parecía a nada que hubieran visto antes. La principal diferencia era que, debido a que ambas turbinas estaban afectadas, el empuje había caído por debajo de los valores de rendimiento calculados para una falla de turbina durante el despegue con Flex 49 seleccionado, y además de eso, una de las aves del lado izquierdo impactó probablemente con una de las varillas de bloqueo del inversor de empuje al pasar por la turbina, y esto provocó que apareciera una advertencia errónea de reversor desbloqueado en el motor número 1 en el ECAM, junto con una cautela maestra y un solo timbre. Algo que definitivamente habría llamado la atención del piloto al mando. Lo que esto significaba era que esta falla no se comportaba ni coincidía con lo que los pilotos esperaban, y a veces, cuando las cosas empiezan a suceder fuera de lo esperado, eso es suficiente para que los pilotos empiecen a pasar por alto cosas. La aeronave ahora empezó automáticamente a aplicar timón de dirección hacia la derecha para mantener el vuelo recto y, debido a eso, pronto apareció la referencia beta mostrando al capitán que se necesitaba más timón de dirección a la derecha. En ese momento el primer oficial anunció «Ascenso», que probablemente debía ser ascenso positivo. Una indicación para que el capitán pidiera retraer el tren de aterrizaje, pero entonces el capitán estaba mirando hacia abajo a su pantalla ECAM, la cual mostraba esa ominosa advertencia de reversa desbloqueada. Y como la frase del primer oficial fue solo un poco diferente de lo que debía ser, no provocó que el capitán pidiera retraer el tren de aterrizaje. En una situación como esta, le corresponde al piloto de monitoreo, en este caso el primer oficial que tiene una carga de trabajo menor, tratar de ayudar al piloto a los mandos priorizando los elementos más importantes. Pero él era muy inexperto y probablemente estaba tan sorprendido y sobrecargado por esta situación como el capitán, así que nunca repitió el aviso, lo que significó que el tren de aterrizaje simplemente fue olvidado. El capitán comenzó a seguir mecánicamente el procedimiento de falla de turbina durante el despegue, elevando el morro de la aeronave a 12 grados y medio. Pero recuerda, ese ángulo de cabeceo solo debía usarse para hacer que la aeronave despegara. Como ahora estaban ascendiendo, ese ángulo de cabeceo era demasiado alto y él debería haber estado siguiendo en su lugar las indicaciones del director de vuelo, pero como no lo hizo, esto y el hecho de que el tren de aterrizaje aún no estaba retraído significó que la velocidad comenzó a disminuir. A una altitud de aproximadamente 170 pies, el capitán empezó a aplicar timón de dirección a la derecha para intentar minimizar la resistencia, pero también quería desesperadamente reducir su propia carga de trabajo, y la mejor manera de hacerlo era activar el piloto automático.
Bien, los procedimientos de Airbus sí sugieren que el piloto haga esto lo antes posible, pero también son muy claros respecto al hecho de que cuando se activa el piloto automático, la aeronave debe estar correctamente compensada, lo que incluye la compensación del timón de dirección. Así que cuando el capitán se inclinó y activó el piloto automático, mientras seguía aplicando manualmente el timón de dirección a la derecha y sin compensar esa presión, violó una parte de los criterios de activación. Aún así, el piloto automático sí se activó, lo cual el capitán anunció. Pero es probable que esto también lo hiciera relajarse un poco y su presión sobre el pedal derecho comenzó a disminuir gradualmente. Con ese problema resuelto, también anunció las acciones ECAM, una orden directa para que el primer oficial comenzara a ejecutar la lista de verificación ECAM. Pero hizo esto a una altitud de menos de 300 pies, muy por debajo de los 400 pies que habían comentado anteriormente. El primer oficial obedeció de inmediato y comenzó a ejecutar los puntos que aparecían en la pantalla, y eso probablemente eliminó la última oportunidad de que recordara que el tren de aterrizaje aún no había sido retraído. Ahora bien, cuando se activó, el piloto automático se dio cuenta de inmediato de que el cabeceo era demasiado alto, y por eso bajó la nariz para seguir en su lugar las indicaciones del director de vuelo. Y esto desaceleró el ascenso y estabilizó la velocidad. Al menos por un corto tiempo. Ahora, antes de continuar, permítame aclarar algunas cosas aquí. Primero que nada, estoy seguro de que habrá personas que se preguntarán, ¿no podrían simplemente haber decidido rechazar el despegue, incluso si esto sucedió después de B1? Es una pregunta totalmente válida, y como esto sucedió justo después de la rotación en una pista enorme, todavía les quedaban unos 2 kilómetros de pista por delante. De hecho, el equipo de investigación ruso realmente hizo esta misma pregunta en el informe e incluso la incluyeron como una recomendación, pero la realidad es que no debieron hacerlo. El mundo de la aviación ha pasado décadas inculcando a los pilotos que nunca deben abortar un despegue después de B1, y eso se debe a muy buenas razones. B1 ha sido cuidadosamente calculada para satisfacer tanto el requisito de seguridad de un despegue abortado antes de esa velocidad como el de una subida segura con un solo motor después de alcanzarla. Y en la gran mayoría de los casos, el resultado de abortar el despegue después de haber despegado sería verdaderamente catastrófico. En este caso, es probable que los pilotos ni siquiera se hubieran dado cuenta de que el motor derecho también estaba teniendo problemas, así que ni siquiera se les habría ocurrido intentar abortar el despegue, aunque en este caso específico podría haber funcionado. La segunda cosa que quiero señalar tiene que ver con el desempeño de los pilotos aquí. Sé que antes destaqué los perfiles psicológicos de los pilotos, pero la verdad es que todo lo que les acabo de contar hasta ahora ocurrió en un lapso de unos 20 segundos, un periodo de tiempo increíblemente corto. Mi experiencia evaluando a los pilotos en los simuladores me ha demostrado que, si los pilotos se enfrentan a una falla completamente inesperada y tienen suficiente capacidad para recurrir a los procedimientos en los que han sido entrenados, entonces generalmente les irá bien. Pero si los procedimientos se ven interrumpidos, como ocurrió en este caso por una llamada incorrecta que los llevó a olvidar subir el tren de aterrizaje, entonces hay muy pocos recordatorios adicionales que ayuden a los pilotos a darse cuenta de esa omisión. Así que el hecho de que estos pilotos no se dieran cuenta de que habían olvidado el tren de aterrizaje no es tan sorprendente, al menos no para mí. Ahora bien, si alguna vez te encuentras en una situación así y no puedes entender por qué las cosas están saliendo mal, mi sugerencia es que regreses al inicio del procedimiento que estás siguiendo y avances paso a paso para ver si has pasado algo por alto. En fin. Cuando el primer oficial leyó la primera acción del ECAM para el motor 1, inversor desbloqueado, palanca de empuje, motor número 1 en ralentí, la aeronave alcanzó su altura máxima de 313 pies. Cuando leyó empuje confirmado, para asegurarse de que estaba moviendo la palanca de empuje correcta, el capitán respondió, check. Pero entonces fueron interrumpidos repentinamente por la desconexión del piloto automático. Lo que había sucedido era que el capitán había dejado de aplicar toda la presión de timón con su pedal derecho. Y como no estaba compensado, este cambio en la entrada manual excedió el máximo permitido por el piloto automático, lo que provocó que se desconectara, con la alerta sonora de carga de caballería sonando en la cabina. Es probable que el primer oficial se sorprendiese tanto por esta advertencia repentina que no continuó con las acciones del ECAM. De hecho, después de esto, el primer oficial no hizo mucho más durante un periodo bastante largo. La aeronave comenzó a descender suavemente, y el capitán rápidamente retomó el control manual.
Pero aunque inicialmente también empezó a aplicar el timón de dirección a la derecha de nuevo, esta acción comenzó a disminuir gradualmente casi de inmediato, lo que significó que la aeronave pronto volvió a encontrarse en un resbalamiento lateral con los spoilers desplegados en sus alas. Esto, junto con el bajo empuje disponible y el tren de aterrizaje aún extendido, fue suficiente para que la aeronave también comenzara a desacelerar. Segundos después, el sistema de advertencia de proximidad al suelo reconoció que la aeronave estaba descendiendo y emitió la primera de muchas alertas. Warnings. Las cosas empezaban a volverse cada vez más caóticas, con la combinación de vibraciones, advertencias del ECAM, advertencias maestras, advertencias del GPWS y la alerta continua de desconexión del piloto automático con sonido de carga de caballería, todo sonando al mismo tiempo. Así que tratar de pensar racionalmente en estas circunstancias habría sido muy difícil. Quitar al menos la advertencia del piloto automático habría sido muy fácil. Solo bastaba con presionar una vez el botón de desconexión en el sidestick del capitán, pero el hecho de que no lo hiciera probablemente era una señal de que el capitán ya empezaba a sentirse completamente abrumado. Entonces, reaccionó a la advertencia del GPWS tirando hacia atrás de su sidestick, lo que inicialmente detuvo el descenso, pero también provocó que el ángulo de ataque aumentara aún más, incrementando la resistencia y reduciendo aún más la velocidad. Al mismo tiempo, también presionó su micrófono y transmitió un pam 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 Sverdlovsk en la frecuencia, pero no logró decir mucho más que eso. Y el controlador aéreo, que quizá ni siquiera escuchó esta llamada y definitivamente no sabía quién la había hecho, simplemente no respondió. El motor derecho comenzó entonces a sobrecalentarse debido al daño que había sufrido, pero esa advertencia probablemente nunca fue vista por la tripulación, ya que había muchas otras advertencias de ECAM antes que esa en la pantalla, que aún no habían sido atendidas. El capitán, presa del pánico, también podía ver cómo la velocidad seguía disminuyendo y cómo su aeronave retomaba su leve descenso. Y sabía que solo había dos cosas que podía hacer para solucionar esto: añadir empuje o disminuir la resistencia. Pero como aún no se habían dado cuenta de que el tren de aterrizaje seguía extendido, eligió la primera opción y empujó ambas palancas de empuje hacia adelante hasta la posición toga. Eso sí, el motor izquierdo estaba demasiado dañado para responder a esto, pero el motor derecho intentó hacerlo. A medida que más combustible entraba en su cámara de combustión, las aspas dañadas del compresor de alta presión no podían sostener la demanda de empujar más aire hacia atrás. Así que, en su lugar, la presión comenzó a acumularse, lo que pronto se desplazó hacia adelante hasta el compresor de baja presión. Esto es algo comúnmente conocido como una entrada en pérdida del compresor, y es un evento cíclico que va y viene a medida que la presión sigue acumulándose y liberándose. Y lo que esto significaba era que, en lugar de obtener más empuje, el capitán tenía la percepción de que la aeronave estaba aún más dañada, sacudiéndose y empujando de lado a lado mientras continuaban las sacudidas. Existen procedimientos de memoria para esto, y estos incluyen reducir el empuje en la turbina afectada hasta que las sacudidas se detengan. Recuerda, la turbina había funcionado relativamente bien antes de que el capitán la llevara a toga, pero eso nunca sucedió. En cambio, el caos simplemente continuó y la aeronave siguió descendiendo. Ahora, el capitán sí redujo el empuje en la turbina izquierda, posiblemente para seguir las instrucciones del ECAM, pero esto obviamente no sirvió de nada, y pronto le dijo: «Observa la velocidad», a su primer oficial, quien no respondió. Probablemente todavía estaba demasiado en shock para ser de ayuda en ese momento. Mientras la aeronave se acercaba cada vez más al suelo, el capitán volvió a emitir un mensaje de pam pam en la frecuencia de la torre, y esta vez incluyó la naturaleza de la emergencia y su indicativo. Y esta vez el controlador aéreo de la torre también respondió. El capitán le ordenó enérgicamente a su primer oficial que por favor pidiera al controlador autorización para regresar al aeropuerto, lo cual pareció sacar al primer oficial de su aturdimiento, porque entonces empezó a cumplir y también recibió la autorización para regresar del controlador aéreo. Pero en este punto estaban solo a 240 pies sobre los campos de abajo y con una velocidad de 152 nudos, muy por debajo de V2. La palanca de empuje izquierda finalmente fue llevada completamente a ralentí de acuerdo con la instrucción del ECAM, pero esto ayudó muy poco. Lo único que posiblemente podría haberles ayudado aquí habría sido retraer el tren de aterrizaje, pero eso aún no sucedía. En este punto, el primer oficial exclamó: «Altitud, altitud», al ver que el suelo se acercaba cada vez más, pero eso solo hizo que el capitán jalara su sidestick aún más hacia atrás. Con la baja velocidad que tenían ahora, esto significó que finalmente se activó la protección Alpha Floor de la aeronave, evitando que el morro subiera aún más.
Si hubiera sido otro tipo de aeronave, este tipo de movimientos habría provocado una pérdida total, lo cual desde esta altitud probablemente habría sido catastrófico. Pero gracias a estas fantásticas características de seguridad, la aeronave simplemente terminó planeando suavemente hacia los vastos campos de maíz abajo. Ahora estaban a solo segundos del impacto, pero sin haber comentado esto como una posibilidad ni haberse preparado para ello. El capitán seguía intentando mantener desesperadamente la aeronave alejada del suelo de cualquier manera posible, mientras el GPWS comenzaba a alertar. Terrain ahead. Pull up. En un último momento de desesperación, el capitán probablemente miró hacia abajo y se dio cuenta de que el tren de aterrizaje seguía extendido, e inmediatamente lo retrajo. En entrevistas posteriores, declararía que hizo esto porque sabía que el suelo estaba mojado y temía que el tren de aterrizaje se hundiera en el lodo, haciendo que la aeronave diera vueltas de campana, pero esa explicación es muy poco probable. Un razonamiento así habría significado que tenía mucha capacidad de sobra para tomar decisiones informadas. Pero en cambio, dado el caos en el que la tripulación se encontraba en ese momento, es mucho más probable que simplemente se diera cuenta de su error e intentara corregirlo para mantener la aeronave en vuelo. Toda la orientación disponible para un aterrizaje forzoso en tierra firme incluye el tren de aterrizaje extendido que absorberá gran parte de las fuerzas del impacto. Y si su intención hubiera sido realizar un aterrizaje de emergencia, debería haber dedicado su tiempo a desplegar más flaps y controlar su tasa de descenso. Pero aquí estaba, todavía con los flaps en la posición 1 como durante el despegue, el motor derecho aún proporcionando todo el empuje posible, y el tren de aterrizaje ahora retrayéndose lentamente mientras la aeronave comenzaba sus últimos 120 pies de descenso. No hubo palabras entre los pilotos, ni briefings ni discusiones. Tampoco se hizo la orden de brace a los sobrecargos y pasajeros, quienes afortunadamente seguían todos abrochados. Cuando la aeronave descendió a 90 pies, el capitán jaló el side stick completamente hacia atrás, lo que finalmente activó la protección alfa máxima y un ángulo de ataque de aproximadamente 15.5 grados. La trayectoria durante los 90 segundos de vuelo fue mayormente recta, con solo una ligera curva a la izquierda, así que cuando la aeronave finalmente tocó tierra, lo hizo con rumbo 0,94 y a una velocidad de aproximadamente 136 nudos. El motor derecho seguía operando cerca del empuje máximo disponible en ese momento, lo cual se podía ver claramente por la forma en que los tallos de maíz se doblaban alejándose de la dirección de la aeronave. Casi inmediatamente después del aterrizaje, el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina dejaron de funcionar, probablemente debido a la pérdida de energía eléctrica cuando el motor comenzó a ingerir tierra, tallos de maíz y lodo. La aeronave se deslizó sobre su panza a través del campo con la puerta del tren de aterrizaje aún parcialmente abierta y pronto saltó sobre una zanja llena de agua en medio del campo antes de detenerse por completo. De una sola pieza. Los pilotos apagaron rápidamente las palancas de arranque de las turbinas y luego, después de unos segundos aturdidos, iniciaron la evacuación, la cual, según todos los informes, fue bien ejecutada por la tripulación de cabina. Como la aeronave aún tenía energía de batería, los pilotos informaron sobre su posición por radio al control de tránsito aéreo, quien de inmediato envió los servicios de rescate de emergencia para vigilar la aeronave accidentada. Y cuando llegaron, quedaron asombrados por lo que vieron. Una aeronave completamente intacta, simplemente descansando sobre su panza en medio de un campo de maíz, con todos los pasajeros y la tripulación a salvo afuera, esperándolos. Algunos de los pasajeros supuestamente incluso estaban ansiosos por ser llevados de regreso al aeropuerto para, al parecer, tomar el siguiente vuelo disponible a su destino. En total, 32 de los 233 pasajeros a bordo sufrieron heridas leves, y de esos, 23 resultaron heridos durante el impacto y 4 durante la evacuación. Solo 3 personas sufrieron heridas que fueron clasificadas como graves. En cuestión de horas, la historia sobre este resultado fantástico comenzó a difundirse por todo el mundo, impulsada por las autoridades rusas que no querían nada más que una historia positiva para contar sobre su golpeada industria de la aviación. De inmediato se hicieron comparaciones con el famoso milagro del Hudson, y el presidente Vladimir Putin, menos de un día después del accidente, anunció que otorgaría a los 2 pilotos el título honorario de Héroe de la Federación Rusa, la más alta distinción civil de Rusia, mientras que la tripulación de cabina recibiría la Orden al Valor. Pero todo esto se hizo antes de que los investigadores siquiera tuvieran la oportunidad de comenzar realmente su trabajo, y cuando lo hicieron, empezó a surgir esta historia muy diferente que acabo de contarles. Era una historia en la que los pilotos, después del impacto inicial con las aves, cometieron varios errores que finalmente llevaron al accidente, y donde la aeronave en sí fue la verdadera heroína.
Su investigación mostró que, si el tren de aterrizaje se hubiera retraído, el motor restante estaba produciendo suficiente empuje para que la aeronave continuara ascendiendo. Aunque también hay que decir que estaba bastante dañado, así que no se sabía cuánto tiempo seguiría funcionando. Por lo que puedo ver, la investigación de este accidente en realidad se manejó de manera muy profesional e imparcial, lo que podría ser la razón por la que nunca se publicó oficialmente. He basado este video en un informe final filtrado disponible solo en ruso, que empezó a circular en Telegram en 2022 y que luego fue traducido meticulosamente por la almirante Klauberg el año pasado. Voy a poner el enlace a su informe y su trabajo abajo. El informe final concluyó que el accidente fue causado por la colisión con aves, algo que quedó claro desde las primeras horas de la investigación. Pero también incluyó varias observaciones sobre por qué ocurrió esto, junto con recomendaciones contundentes tanto para el aeropuerto, la aerolínea y las autoridades de aviación rusas. MAC, la entidad a cargo de la investigación, determinó que los pilotos contribuyeron al accidente al no valorar completamente la amenaza de las aves en el aeropuerto, no seguir correctamente el procedimiento de falla de motor después del despegue y no comprender cómo minimizar la resistencia una vez que el daño ya estaba hecho. Esto llevó a más recomendaciones sobre la capacitación y selección de pilotos, pero dado que el informe final nunca se publicó oficialmente, es poco probable que este informe genere muchas mejoras. Pero supongo que al menos ahora sabemos un poco más sobre el milagro en el maizal.